Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Jiménez y la vamos a hablar acerca de los modelos de predicción, en el cual consiste o se clasifica en under y inter. Debemos tener en cuenta o saber la definición de los modelos de predicción. Esta significa que es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características del radio de un ambiente dado. Debemos saber que la clasificación de los principales tipos de modelos Ondor e Indoor se realizan según la zona de cobertura. Además, atendiéndonos al tamaño de la zona de cobertura, los modelos Ondor se pueden dividir en modelos de propagación en zonas grandes, como lo es macroceldas, y en zonas pequeñas, microceldas. Pero nosotros vamos a hablar de las macroceldas. ¿Qué son las macroceldas? Son los modelos que cubren las áreas en el orden de varias decenas de kilómetros, con emisiones de potencia de varias decenas de vatios. Desde antenas bastante elevadas se clasifican como macroceldas. Aquí podemos ver un diagrama en el cual consiste de varios tipos de celdas, que va desde picocelda, microcelda, macrocelda, hiperceldas y celdas globales. Aquí se encuentra macrocelda. Uno de los modelos que yo escogí de Onder es de Wildfish y Ikegami, en el cual es el resultado de las combinaciones de los modelos de Ikegami y Bertoni. Las expresiones describen a Wildfish y Ikegami. Está compuesta por tres términos, en los cuales son las pérdidas por espacio libre, las pérdidas por difracción y dispersión de las azoteas hasta el nivel de las calles, y las pérdidas por difracción en múltiples pantallas. Este modelo toma en cuenta los factores que obvian la mayoría de los modelos empíricos, como son el ángulo de incidencia del rayo directo respecto a la calle y los factores de corrección para las pérdidas por difracción. Las pérdidas totales de este modelo se hallan según esta expresión que encontramos acá. Como anteriormente dije que el modelo de Wildfish y Ikegami es la combinación de los modelos Ikegami que se encuentra acá y el modelo de Wildfish-Bertoni, podemos saber la definición de Ikegami, en el cual dice que es anterior al modelo de Wildfish y es un modelo empírico pero basado en la teoría de geometría de rayos. En comparación al Wildfish-Bertoni, dice que tiene en cuenta las pérdidas producidas debido a la altura de los edificios y la propagación sobre las azoteas. Es un modelo en el cual no se considera entre el transmisor y el receptor, pero se utiliza en el fenómeno de la difracción para describir las pérdidas a nivel de la calle, y no toma consideración para el cálculo de las pérdidas el aporte de los rayos que penetran en los edificios y los caminos múltiples de difracciones. Otro modelo que escogí también es el modelo de Bullington, en el cual consiste en visualizar todos los objetos presentes como uno solo de mayor tamaño. Esto quiere decir que se forma un triángulo tomando como base la línea de unión entre transmisor y receptor, y como altura el punto de las líneas de visión desde el transmisor y receptor. Estas pérdidas son equivalentes a la propagación y se calculan entonces como si tuviéramos un obstáculo agudo de altura. En este método el problema que se obtiene es de que los obstáculos son debajo del horizonte y son desperdiciados, y puede llevar a errores en el cálculo de las pérdidas. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Molina. Yo les voy a hablar sobre el método Indoor. Uno de los modelos Indoor es que los modelos de propagación Indoor difieren de los modelos de propagación tradicionales en dos aspectos. Una de estas es la distancia cubierta, que son más pequeñas, y otra es el componente variable del entorno. Es mucho mayor para separaciones más pequeñas entre transmisor y receptor. Los resultados de la predicción de cobertura de un AP proporcionada por un modelo son muy importantes para facilitar las siguientes tareas, como predecir el tamaño de las tareas que se pueden cubrir con un único AP y planificar la ubicación de las celdas de modo que, aún utilizando la misma frecuencia, no se interfieran ni cause errores. Uno de los modelos utilizados en Indoor es el Keenan y Motley, que es un modelo empírico que considera la pérdida en el espacio libre
en conjunto a la pérdida adicional que se produce cuando la señal directa entre el transmisor y receptor atraviesa diferentes paredes y pisos. Este es desarrollado exclusivamente para propagación en ambientes interiores. Su aplicación requiere conocer un gran volumen de datos y la atenuación de la señal se determina a través de esta fórmula, donde LO es la pérdida de propagación a un metro de la antena transmisora en dB. LFI, que es la pérdida de propagación de la señal a través de los pisos en dB. NFI, que es el número de pisos con las mismas características. LWJ, que la tenemos acá, es la pérdida de propagación de la señal a través de paredes en dB. NWJ, que nos indica el número de paredes con las mismas características, y que es el número de tipo de pisos atravesados por la señal, y nuestra J, que nos va a indicar el número de tipos de paredes atravesadas por la señal. Otro de los métodos utilizados es el multi-igual. Este se considera como una evolución del modelo Kina, adicionando una componente de pérdida lineal proporcional al número de paredes atravesadas, así como un término más complejo que depende del número de pisos atravesados, que arroja una pérdida, el cual aumenta más lentamente para pisos adicionales después del primer piso atravesado. A continuación vemos la fórmula del multi-igual, donde nuestra LFS depende de la distancia D y del parámetro empírico N. LC, que va a ser el factor utilizado para ajustar las pérdidas debidas a los cables. Nuestro KWI y LWI están relacionados con cada uno de los tipos de paredes. KF y LF son los suelos atravesados y su parámetro empírico asociado. Y por último, nuestra B, que es el nuevo parámetro que aparece respecto al modelo anterior. Este se puede decir que es el más adecuado por eficiencia, precisión y simplicidad. Como modelo empírico. Necesita una campaña previa de medición para acumular datos que permitan optimizar sus parámetros. Este proceso produce un ajuste para el edificio en el cual se realizarán las mediciones. Por ejemplo, pretendemos que este modelo pueda aplicar a diferentes lugares y por ello simplificamos un poco la fórmula del mismo. Muchas gracias.